Buenos días. Vamos a ver hoy, siguiendo con el tema de los controles estructurales, vamos a ver el tema de la carta solar. Este elemento lo necesitamos para poder diseñar los diferentes elementos estructurales adecuadamente para que nos tapen el exceso de radiación durante el día. Veamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la posición del Sol durante el día. Para encontrar el ángulo de incidencia de la radiación, hay que establecer la posición del Sol en relación con la elevación del edificio para ver el punto dado del transcurso del tiempo, o sea, en dónde va pegando el Sol a lo largo del día. La posición del Sol en el hemisferio celeste se pueden especificar con dos ángulos. El ángulo de altitud solar, que es el ángulo vertical en el punto de observación entre el plano del horizonte y la línea que une al Sol con el observador. Quiere decir, de acuerdo al horizonte, cuántos grados se ha elevado el Sol. A eso le vamos a llamar altitud. El ángulo que hace el Sol desde el observador con el horizonte y la altura del Sol, altitud. Otro ángulo que tenemos es el azimut. La definición nos dice que el azimut es el ángulo formado entre la dirección de referencia, que en este caso es el norte, y una línea entre el observador y el punto de interés previsto en el mismo plano que la dirección de referencia. Vamos a explicar un poquito más esto. El azimut nos va a establecer la posición en el planeta respecto del Sol. Se mide con respecto al norte de la posición en la que te encuentres en sentido de las agujas del reloj. Lo vemos acá en la gráfica. Tenemos el norte y el ángulo en el que viene el Sol nos va a dar el azimut. Veamos otra gráfica que también nos va a explicar esto. Acá tenemos entonces dónde está el Sol. Va a estar marcado por dos ángulos. El ángulo de elevación o altitud y el ángulo de azimut. El ángulo de altitud ya vimos que es el horizonte respecto a la altura en que está el Sol y eso nos marca una elevación, está marcada acá en el esquema. Y por otro lado tenemos el azimut, que es donde viene el Sol en respecto al norte. O sea, el Sol viene girando no perpendicular completamente a la Tierra, sino tiene un grado de inclinación que se va moviendo de norte a sur a lo largo del año, y a eso es a lo que se le llama azimut. De acuerdo con la carta solar, podemos decir que el ángulo de azimut solar, es decir, el ángulo en el punto de observación medio sobre un plano horizontal entre la dirección norte y el punto en el círculo del horizonte, que es el de intersección del arco del círculo vertical que se pasa por el cenit y la posición del Sol. En resumen, si tenemos la carta solar que aquí presento, el ángulo de azimut va a ser el que está dado en el perímetro de la circunferencia. Estos dos ángulos pueden leerse directamente para cualquier día del año y cualquier hora del día en las cartas solares. La trayectoria del Sol en diferentes fechas se representa mediante un grupo de curvas que se extienden del este al oeste en
líneas de las fechas y están cortadas por más cortas que son las horas. Estas van a depender dependiendo de la latitud en la que nos encontremos. Veamos este ejemplo. Dice, encontrar la posición del Sol en Guatemala a las 15 horas del 22 de diciembre. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la carta solar que corresponde a Guatemala. Guatemala está entre las latitudes 13 y 17. Va variando en cada grado de latitud, pero el cambio es mínimo. En este caso vamos a tomar la carta solar de la latitud 16 norte, porque no es lo mismo latitud 16 sur, la latitud 16 norte. Entonces vamos a seleccionar la línea de la fecha 22 de diciembre y la hora de 15 horas y se marca la intersección. Ya que tenemos la intersección, marcamos una línea recta del centro del diagrama y que pase por el punto marcado. Esto nos da un ángulo de azimut de 230 grados. Veamos más detenidamente. Busco el 22 de diciembre, es la línea de más abajo. Ahí dice 22 de diciembre. Y busco las 15 horas, está marcado con rojo. Mediodía es el centro, son las 12, 13, 14, 15 horas. Y en el punto donde se une es donde está el Sol. Ahí trazo una línea recta desde el centro de mi carta solar para ese punto y me marca los 230 grados. ¿Sí estamos? El ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es la posición del Sol en relación con la superficie de una pared de cualquier orientación. Esto se establece con el ángulo de altitud solar y el ángulo de incidencia solar. La componente horizontal del ángulo de incidencia será la diferencia entre el azimut solar y el de la pared. Siguiendo el ejemplo anterior, la pared está orientada al oeste 270 grados y el ángulo que nos salió es de 230 grados. Entonces nuestro azimut va a ser 270 menos 230 son 40 grados. Ese va a ser el ángulo de incidencia solar, 40 grados de azimut. Trasladando los ángulos que ya mencionamos anteriormente a los ángulos de sombra, que es lo que nos interesa, podemos establecer que la eficacia de los dispositivos de sombra se especifica por medio de los dos ángulos, el ángulo de sombra horizontal y el ángulo de sombra vertical. El ángulo de sombra horizontal es para diseñar los dispositivos de sombra vertical, que es a los que yo normalmente les llamo parteluces, y es la diferencia entre el azimut del Sol y la de la pared, igual que la componente horizontal en el ángulo de incidencia. En este caso vemos un esquema donde nos va a marcar el ángulo de incidencia del azimut, que es el ángulo que está en el suelo, y nos va a formar un triángulo con el cual podemos determinar el largo de ese parteluz o de ese elemento de sombra vertical. Por otro lado, tenemos el ángulo de sombra horizontal,
que va a estar dado por el ángulo de altitud, la altura a la que se encuentra el Sol. Y eso nos va a determinar el ángulo para definir el largo de la losa o el voladizo o la pérgola, el elemento que querramos poner para que nos tape el Sol a esas horas. Para medir los dos ángulos, tanto el de altitud como el del azimut, vamos a utilizar el transportador solar, el cual nos va a dar el ángulo de sombra de acuerdo a los datos que tengamos. Vamos a tener tanto el azimut como la altitud solar para determinar los ángulos de sombra que necesitamos. En el perímetro del transportador vamos a tener los azimuts y los arcos que vemos en el intermedio del transportador lo vamos a obtener la altitud solar en el punto determinado. Vamos a considerar tres tipos de dispositivos de sombra: dispositivo vertical, dispositivo horizontal y de compartimentos. Veamos cuáles son cada uno de estos. Los dispositivos verticales van a estar formados por hojas de persianas o aletas salientes en posición vertical, lo que yo llamo, insisto, partaluces. El ángulo de sombra horizontal mide su eficacia. Hojas estrechas, poco separadas, pueden tener el mismo ángulo de sombra que las hojas más anchas y más separadas. Utilizando el transportador de ángulos de sombra o el transportador solar se puede determinar la huella de sombra de un elemento dado. Acá en el ejemplo vemos el ángulo que nos marca el transportador va a ser el que nos va a regir para diseñar el largo o la inclinación que querramos que tengan nuestros elementos de sombra, estos parteluces que vemos acá. Veamos algunos ejemplos en Guatemala de edificios que utilizan este tipo de dispositivos. Estos dos edificios, estamos en el centro cívico. El primero es el Banco de Guatemala. La fachada norte tiene estos dispositivos, los cuales pues, nos están dando la sombra necesaria para que los ventanales que dan al norte no estén afectados directamente por la radiación solar. En la otra foto, la del lado derecho, estamos en la Corte Suprema de Justicia. Acá tiene unos elementos verticales que nos están dando sombra a las ventanas, solo que esta es la fachada poniente. Veamos otros ejemplos. Veamos aquí otros dos ejemplos muy diferentes. Del lado izquierdo tenemos una casa en la 19 calle y tercera avenida de la zona 1. Es una fachada que está viendo al sur y tiene estos pequeños elementos verticales que vienen en disminución y se puede notar ahí la sombra como cae, como da la sombra y la ventana pues no le pega al sol. Del lado derecho tenemos la rectoría de la Universidad San Carlos. Esto es otro tipo de elementos completamente. Si se dan cuenta, están separados de las ventanas, son elementos verticales que puestos adecuadamente se miran muy bien. No se miran como las
pareditas o los partelucitos sencillos, es algo más sofisticado y está hecho de tal forma en que a estos ventanales, a pesar de ser la fachada poniente, no le pega el sol a las horas críticas. Podemos ver que podemos hacer una arquitectura agradable con estos elementos. Veamos ahora los dispositivos de sombra horizontales. Pueden ser toldos, hojas horizontales, voladizos, losas, persianas en el exterior. Su eficiencia se medirá por el ángulo de sombra vertical. Eran los ángulos que en el transportador se miran como arcos. Esto nos va a dar el ángulo necesario para poder darnos el largo que necesitamos para que nos tape los rayos del sol a ciertas horas determinadas. Veamos aquí dos ejemplos. Estos ejemplos son edificios que están en la zona 14. Del lado izquierdo tenemos el complejo Tadeus, ese está sobre la avenida de las Américas, del lado de la zona 14. Acá los balcones salen lo suficiente para que le den el balcón, el piso del balcón de arriba, le hace la sombra al balcón de abajo, de tal forma en que no entra sol directo a los ambientes que están ahí. Esos elementos horizontales pues están dados de tal dimensión que no le permiten caer el sol a las ventanas que hay ahí. Este edificio pues da a los 4 lados, la fachada es similar en los 4 lados, entonces tenemos todo tipo de radiación ahí y en ningún momento pues pega el sol directo en las horas críticas. Del lado derecho tenemos otro edificio, este no sé el nombre del edificio, pero tiene los mismos elementos. Tiene un balcón con un saliente de tal forma en que no permite que los rayos del sol peguen indirectamente a las ventanas, que supongo que ha de ser o un dormitorio principal o una sala o comedor. Veamos estos otros ejemplos muy diferentes a los anteriores. Del lado izquierdo tenemos otra construcción, otra casa, que está en la 19 calle de la zona 1, más o menos segunda o tercera avenida, en la que tiene una saliente el techo, más un cajón, y le da sombra completamente a las ventanas que están ahí. Esta fachada, de nuevo, es una fachada sur. En los otros dos casos, estamos hablando en el interior. Puede ser el parque de cualquier lugar en Zacapa o en el Progreso. La banqueta en esos lugares está techada. El techo abarca todo, o sea, se vuelve como un portal, como un corredor. Está completamente techado de tal forma en que el sol nunca va a pegar en las paredes, ni en las puertas, ni las ventanas de las casas que están ahí. Y además el aire va a estar fresco, el aire que entra a las casas está fresco. Esto es algo que tenemos que aprender mucho de la arquitectura vernácula. Aquí no hubo carta solar, aquí no hubo ningún arquitecto diseñador, es el tipo de arquitectura de estos lugares, vuelvo a repetir, Zacapa, El Progreso, Chiquimula, lugares donde hay mucho calor, donde las banquetas, el dueño de la vivienda techa la banqueta completa para que a su vivienda no le pegue el sol y el viento que sopla en este lugar pues sea más fresco. El otro ejemplo, del lado derecho, pues tenemos una casa sencilla, ahí el pero que le miro es la lámina, porque se mira que es en la costa,
puede ser en Escuintla, puede ser en Reu, en cualquier parte de la costa, donde de nuevo tenemos un techo que sale y le pega sombra a la puerta y no, o sea, ahí arma un espacio donde hay aire fresco y a las paredes no le va a pegar el sol directamente. Por último, el tercer tipo de dispositivo que mencionan son los dispositivos de compartimentos, que básicamente es la combinación de elementos horizontales y verticales. Los diferentes tipos de enrejados o pantallas decorativas caen dentro de esta categoría. Son eficientes en cualquier orientación dependiendo solo de las dimensiones de los elementos. En este caso, pues vamos a tomar el ángulo que sea mayor y tanto horizontal como vertical, el que nos va a dar sombra completamente. En este caso vamos a ver algunos ejemplos bien interesantes. Aquí tenemos dos ejemplos, uno más moderno, el más antiguo. Del lado izquierdo está el edificio Cordón Orjales. Para ubicarlos está sobre la Sexta Avenida de la Zona 4, más o menos enfrente de donde emiten los pasaportes. Este edificio, frente a todas las ventanas, tiene una celosía de ladrillo, el cual le está dando sombra continuamente en las tres fachadas y existe una cámara, podríamos decir, un espacio entre la celosía de ladrillo y las ventanas, más o menos de 1 metro, en el cual pues ahí el aire ya está bastante más fresco y no va a permitir que sea muy caliente en el interior. Por el otro lado tenemos la Biblioteca de la San Carlos. Este es un edificio relativamente nuevo. El edificio Cordón Orjales fue construido en los años 70. Este edificio de la San Carlos pues ya es, yo diría que de los años 80, mucho más nuevo, y tiene estos elementos que parecen como una concha, el cual le da sombra todo el día a las ventanas. Tiene la iluminación necesaria, pero en ningún momento le pega el sol. Estos elementos fueron diseñados de acuerdo a la carta solar. Por último, tenemos acá el edificio del Crédito Hipotecario Nacional, el banco, que está en el centro cívico también. Este tiene este tipo de retícula tanto en la fachada norte como en la fachada sur. En la fachada oriente y poniente tiene estos murales que vemos acá, pero en la fachada norte y sur tiene esta celosía, podríamos decir, de elementos horizontales y verticales que no permiten que al interior del edificio le pegue el sol en ningún momento. Estos son ejemplos que hemos visto, si se dan cuenta, no es la arquitectura moderna, no es el minimalismo, no son los grandes ventanales, sino son diseños arquitectónicos adecuadamente, no de un estilo famoso a nivel mundial, pero sí son estilos definidos que nos van a permitir que en forma económica que el sol no pegue considerablemente. Hablamos de los vidrios, que es lo primero que se les ocurre a la hora de estar diseñando. No, yo voy a poner un vidrio fotosensible con reflectivo de oro y lo demás, pero son costos inaccesibles. En este caso vimos varios ejemplos con elementos estructurales donde podemos generar sombra y no necesitamos caer en elementos carísimos que muy probablemente el cliente no pueda costear. Entonces pone cualquier vidrio, pone cualquier cosa y ya nuestro diseño pues ya no funciona.
Nos vemos en la tercera parte con ya la aplicación específicamente de la carta solar para algunos ejemplos dados.